en este pasaje de Lucas capítulo 10, versículo 25, donde ahora sí ya podemos ver el corazón del intérprete, ya nos queda completamente claro. Alguien quiere leer este versículo para empezar nuestro tema. Y aquí el pueblo que te rodee se levantó y dijo para probarlo: Maestro, haciendo qué cosa daré la vida eterna. Aquí el Señor ya nos reveló con toda claridad quién era este intérprete de la ley, y nos queda claro que este intérprete era un escriba. Y este escriba le hace una pregunta al Señor, pero le hace una pregunta no con el deseo de conocer la verdad, no con el deseo de salir de la religión como Nicodemo. Él tenía mucha inquietud de cómo ver esta situación de su religión. Este escriba no quería cambiar su vida, él estaba satisfecho con su vida, inclusive no quería conocer la verdad porque él pensaba que estaba en la verdad. Este hombre no tenía la intención de buscar la salvación de su alma, porque él creía que era salvo, y además pues ellos no creían que Jesús fuera el Mesías. No creían ni creen hasta el día de hoy que Jesús es el Mesías. Entonces el Espíritu del Señor nos reveló la intención de la pregunta del escriba. ¿Cuál era la intención de esta pregunta? Pues era para probarle, era para tentarle, era para hacer una pregunta difícil y así poderle tenderle una trampa. Entonces ahora podemos ver que la pregunta de este escriba tenía una mala intención, ¿verdad? Lo quería agarrar en una mala enseñanza, en una mala doctrina, para así poderle llevar al concilio con los testigos necesarios, poderle acusar, poderle condenar y también llevarlo a la muerte. Entonces ese escriba llegó con Jesucristo con una mala intención, haciendo una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, Señor, también damos gracias porque nos reveló qué significa esta pregunta. Esta pregunta no está relacionada a la salvación del alma, sino está relacionada a cómo entrar al reino del Mesías. Entonces el Señor nos dio esta gran revelación, que esta pregunta va con el objetivo de ver cómo entrar al reino del Mesías. Entonces el escriba pregunta qué debe hacer para participar en el reino del Mesías, inclusive qué debería hacer para gobernar con el Mesías. Por eso la pregunta no era fácil, la pregunta era difícil, y gracias al Eterno porque podemos saber a qué se refiere esta pregunta. Y el Señor la entendió perfectamente, el Señor la comprende perfectamente, y entonces le contesta al escriba. ¿Qué le contesta al escriba? En Lucas 10, 26, hermanos, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, ¿qué le contestó? Entonces Jesucristo le responde con dos preguntas: ¿qué dice la ley de Moisés y cómo la interpretas? Entonces, ¿qué dice la ley? Pues la ley da una cantidad de estatutos, una cantidad de mandatos, una cantidad de preceptos, que es la ley, los básicos, que son 10, y algunos rabinos consideran que son 613 conceptos, preceptos de la ley de Dios, y eso es lo que está escrito en la ley. Pero también la otra pregunta es ¿cómo la interpretas? Esto es, ¿cuál es el sentido de la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Entonces el escriba responde en Lucas 10, 27, si alguien lo quiere leer, cómo el escriba. Ajá. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquel dijo, pues esto es la ley, esta es la cantidad de mandatos, de estatutos, de preceptos que hay en la ley. Dice, pero todo se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Entonces podemos ver que el escriba y los maestros podían entender el propósito de la ley. Entonces cuando el Señor Jesucristo escucha la respuesta, le dice, bien lo has dicho muy bien. Y si tú puedes ver esto, y si tú haces esto, pues vas a vivir. Vean la respuesta de Jesucristo en Lucas 10, 28, por favor. Y le dijo:
Bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, el Jesucristo le dice, muy bien, ustedes conocen perfectamente el objetivo de la ley, conocen el propósito de la ley. Entonces le dice Jesucristo al escriba, ahora haz esto. Si tú haces esto, vivirás. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le está diciendo, si tú cumples la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo, si tú haces esto, vas a entrar al reino de Dios, vas a vivir en el reino de Dios. Inclusive el Señor nos ha revelado más, si haces esto, vas a gobernar con el Mesías. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo al experto de la ley. Si tú amas a Dios, si tú amas al prójimo, tú vas a vivir en el reino del Mesías. Y en otras palabras más claras para nosotros, con mayor precisión todavía, son estas. El Señor le dijo, si tú expresas en tu vida la ley de Dios, si tú expresas en tu vida el amor de Dios, si tú amas a Dios y al prójimo, entrarás al reino del Mesías. Entonces, amados hermanos, no solamente es una respuesta al escriba, sino también es una respuesta a nosotros. El reino del Mesías está cerca, Cristo está cerca, y cuando Él venga, Él va a establecer su reino. Dice su palabra que Él va a establecer su reino y va a gobernar en la tierra. Y una muy buena pregunta es, ¿quién va a entrar a ese reino del Mesías? ¿Quiénes vamos a entrar a ese reino del Mesías? Y la respuesta es el que ame a Dios y el que ame al prójimo. El que ame, el que exprese el amor de Dios, ese va a entrar al reino del Mesías. Qué tremenda respuesta. Y qué tremenda contestación que el Señor nos da. Y ahora podemos ver que ese precepto en que se resume la ley, el Señor también nos revela que no solamente está bien dicho en el Antiguo Testamento, sino que también es el propósito del Nuevo Testamento que nosotros conozcamos, que la ley se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Y vimos Romanos 13:9, si alguien quiere leer el resumen de la ley, y aquí lo tenemos en Romanos 13:9, por favor. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí el apóstol Pablo, muy interesante, también con esta misma revelación, puede ver con claridad que la ley se resume en esto. ¿En qué se resume? Amar al prójimo. Fíjate qué impresionante, que ese es el boleto para entrar al reino del Mesías. Y eso lo repite también en Gálatas 5:14. El Señor nos da otro testigo para confirmar que así es. Si alguien quiere leer Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí otra vez el apóstol Pablo, escribiendo a las iglesias de Galacia, les está diciendo lo mismo, que toda la ley se cumple en amar al prójimo. Entonces el Señor nos hace ver al escriba, al pueblo judío y a la iglesia el secreto para entrar al reino del Mesías. ¿Cuál es el secreto? Amar a Dios y amar al Mesías, al prójimo. Cuando alguien ama a Dios y alguien ama al prójimo, eso significa que esa persona vive en la justicia de Dios. Es decir, el que ama vive en la justicia de Dios. Y es que la característica de los justos, pues es que están dentro de la ley. O sea, un justo es el que está dentro de la ley. Ahora podemos ver que el justo expresa la justicia de Dios. Y podemos ver con claridad que son los justos
los que van a entrar al reino del Mesías. Y hay otro pasaje que nos confirma esta misma declaración y la podemos ver con claridad en el Salmo 37, 29. Si alguien lo quiere leer, por favor. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre. Ajá. ¿Quién va a heredar esa tierra? ¿Quién va a estar con el Mesías? Y dice su palabra, los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que cumplen la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces el Señor pues, nos lleva a reflexionar, a meditar cuál es nuestra condición delante de Dios. Y esto hay que reflexionarlo porque si no estamos en el Señor, va a ser imposible amar al prójimo. Va a ser imposible. Y a esto viene la pregunta. ¿El religioso puede cumplir la ley de Dios? Y por supuesto que no. ¿El religioso puede amar a Dios y amar al prójimo? No. ¿El religioso puede amar al enemigo? No. ¿El religioso puede cumplir la ley real del amor? Que dice Santiago, la ley real, ¿la puede cumplir el religioso? No, la respuesta es no se puede. Para el religioso es imposible cumplir la ley de Dios. Repito, para el religioso es imposible cumplir la ley de Dios. Para el religioso es imposible amar a Dios y amar al enemigo. Para el religioso es imposible cumplir la ley real. Entonces el religioso no lo puede hacer. Ningún religioso puede amar al enemigo, ninguno. Así sea diácono, sea pastor, sea maestro, sea misionero, no ama al enemigo. El religioso le es imposible amar al enemigo. Es imposible amar al prójimo. Pero el problema es que el religioso piensa que sí puede. Ese es el problema. El problema es que el religioso piensa que sí puede amar al enemigo. Inclusive este escriba, él cree que sí ama al prójimo. Entonces, como él cree que sí lo ama, entonces le hace otra pregunta al Señor. Pero vean con qué base, creyendo que él sí ama al prójimo. Entonces, si yo sí amo al prójimo, él me dice, o él está de acuerdo, que para entrar al reino del Mesías hay que amar a Dios y al prójimo, y él en su propia justicia dice, yo sí amo al prójimo. Entonces, él tiene esa convicción que ama al prójimo. Entonces le hace una pregunta. Y esa pregunta la hace con la intención de demostrar que él era un hombre que vivía bajo la justicia de Dios. La Reina Valera no se entiende muy bien, pero vamos a ver otras traducciones. Vean la traducción contemporánea de la Biblia, lo que él pensaba de él mismo. Lucas 10, 29, si alguien lo quiere leer. Pero el maestro de la ley, queriendo demostrar que su manera de vivir ya era justa, le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Ajá. ¿Ven lo que había en el corazón del escriba? ¿Ven lo que había en el corazón del intérprete? Él pensaba que su manera de vivir era justa. Fíjese cómo la religión te ciega. Cómo la religión no te hace ver tu condición. Y él piensa que vive de una manera justa. Inclusive hay otras versiones. Vean esta versión, Palabra de Dios para Todos, por favor. Si alguien la quiere leer. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Entonces él quería demostrar que su manera de vivir era correcta. Fíjate hasta dónde llegaban a pensar estos hombres malos y perversos, hipócritas, muertos. Pensaban que su manera de vivir era correcta. Vean esta versión también muy interesante, Biblia castellano antiguo. Vean cómo lo traduce. Él lo lee, por favor. Pero el hombre, queriendo ser justo ante sus propios ojos, hizo una nueva pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Entonces él, queriendo ser justo ante sus propios ojos, él se justificaba a sí mismo. Él decía que vivía de una manera justa, él decía que vivía de una manera correcta, él decía que sí amaba al prójimo. Fíjate, él pensaba que amaba al prójimo. Entonces el Espíritu del Señor pues, nos hace ver el corazón del escriba. ¿Cómo es este corazón del escriba? Pues un corazón arrogante.
altivo, soberbio. Él quiere demostrar que su manera de vivir es justa, que él vive de una manera piadosa, bondadosa, correcta ante los demás y que él vive conforme a la ley de Dios. Entonces, él se sentía justo ante sus propios ojos. Es decir, el escriba entonces se sentía digno de entrar al reino de Dios. Entonces, si la entrada al reino de Dios es amar al prójimo, pues yo ya entré. Entonces yo soy digno de entrar porque mi manera de vivir es justa, es recta, es correcta. Entonces él tenía la plena seguridad que iba entonces a entrar al reino del Mesías. Es increíble, el escriba creía que amaba a Dios y que amaba al prójimo. Entonces él tiene ese precepto del mismo. Él se ve justo a sus propios ojos. Y como él está bajo esta condición, el Espíritu del Señor nos revela, entonces, ¿qué era para ellos amar al prójimo? Porque aquí parece que hay dos definiciones, que es amar al prójimo en cuanto a lo que Dios dice y que es amar al prójimo en cuanto al escriba dice. O sea, cada quien tenía un concepto de lo que era amar al prójimo. Ahora sí, como dice el profeta Isaías, que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios y están tan lejos los pensamientos de Dios con los pensamientos de los hombres. Entonces, cada uno tiene su pensamiento, ¿qué es amar al prójimo? Y el fariseo tenía su concepto de qué era amar al prójimo. Para el escriba, amar al prójimo era amar a la familia, era amar al amigo, era amar a alguien de la misma religión o inclusive era amar a uno de su propia raza. Ese era el amor o ese era el aprecio que él hacía hacia otros. Él era bondadoso hacia su propia familia. Él se portaba bien con los de su propia religión, con los de su propia raza. Para él eso era amar al prójimo. Es decir, no excedía a otra área, a otras personas. Por eso el escriba tenía límites en su amor. Es decir, el escriba, para él, el prójimo no eran todos. O sea, para él el prójimo no eran todos. Para él el prójimo tenía límites. Es decir, para él era imposible amar el enemigo. Ese no era el prójimo. El prójimo no era el enemigo. Entonces ellos no amaban al enemigo. El prójimo no era otra raza. Entonces ellos no amaban otra raza. Ellos despreciaban a otras razas. Y hemos visto en la Biblia que los despreciaban tanto que les llamaban perrillos. Eran perros para ellos. Si tú no eras judío, eras un perro, eras un perrillo. Porque ellos despreciaban a los de otra raza. Es decir, ese era su límite. Yo amo a mi familia, a mis amigos, a los de mi raza, a los de mi religión, pero yo no amo a otra raza. Yo no amo a los de otra religión. Y mucho menos amaban a un pecador. Entonces el Señor nos revela que para ellos el prójimo tenía límites. Por eso la pregunta ahora la vemos mejor. La pregunta del escriba es, ¿cuál es el límite de amar al prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor en su amor siempre ha contestado a las preguntas, y eso es lo que yo he visto hasta el día de hoy. Cada vez que hay una pregunta, el Señor contesta. El Señor siempre está esperando que alguien pregunte. No importa la intención, no importa inclusive hasta la forma en que lo diga o lo que hay en su corazón. El Señor siempre está esperando que le preguntemos. Por eso es muy bonito estar cuestionando al Señor todo el tiempo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa aquello? Y el Señor es hermoso, siempre contesta. Y en esta situación, el Señor contesta. El escriba pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál es el límite de amar al prójimo? Y el Señor nos va a dar la respuesta, pero ya anteriormente Él había dado respuesta
a esta mala interpretación de qué es el prójimo. El Señor ya había hablado sobre este tema y el Señor me hizo recordar exactamente allá en Mateo capítulo 5 que había hablado sobre ese tema. Para ellos, para los escribas, el prójimo era aquella persona que ellos apreciaban, que ellos estimaban, que ellos valoraban, que ellos admiraban, que a ellos les caía bien. Es decir, ese era mi prójimo, el que me cae bien, el que me ayuda, el que me apoya, el que está conmigo. Ese es mi prójimo. Entonces, para los escribas, ese era su prójimo. Ellos amaban de esa manera, nada más a ellos amaban, solamente a ellos apreciaban. Pero el Señor les dice, miren, esta forma de demostrar el amor a estas personas, ustedes no serán bendecidos. Si ustedes solamente aprecian a los que les ayudan, a los que les apoyan, a los que son de su familia, a los que ustedes valoran, a los que ustedes aprecian, si ustedes solamente aman a estas personas, ustedes no van a ser bendecidos. Fíjate qué tremenda revelación. Si tú amas a los que solamente te caen bien, tú no vas a ser bendecido. Vean este pasaje para ir al grano, Mateo 5:46. Si alguien lo quiere leer, por favor. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir. No los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Vean qué tremenda revelación nos da el Señor. Si ustedes aman solo a quien los aman, Dios no los va a bendecir. Si tú amas de esa manera, Dios no te va a bendecir. ¿Y cómo no te va a bendecir? Pues estamos viendo el contexto. Tú no vas a entrar al reino de Dios. Si tú solamente aprecias a los que te aprecian, si tú solamente aprecias a tu familia o a tus amigos o los que te caen bien, tú no vas a ser bendecido y tú no vas a entrar al reino del Mesías. Fíjate, qué claridad. Tú no vas a entrar al reino del Mesías. Porque el Espíritu del Señor nos revela que el religioso cree, él piensa que el tener información de la Biblia y enseñar la Biblia, automáticamente tú ya cumpliste la ley de Dios. Fíjate lo que el Señor nos revela, qué interesante. En la religión, todo aquel que sabe la Biblia y enseña la Biblia, cree que automáticamente ya cumplió la ley de Dios. Cree que automáticamente ya ama a Dios y ama al prójimo. El religioso piensa que por conocer la Biblia y enseñar la Biblia, ya ama a los demás. Y cuando el Señor me hacía ver esto, decía, sí, Señor, así estábamos nosotros. Nosotros en la religión pensamos que amamos a los demás. Yo me acuerdo que el Señor abrió mis ojos exactamente con mi mamá. Él abrió mis ojos con mi mamá. Yo pensaba que yo amaba mucho a mi mamá porque la llevaba al doctor, porque le compraba el medicamento, porque le ayudaba en su mandado, porque le pagaba esto, le pagaba aquello. Cuando había algo, pues ahí estábamos. Si quería aquello, pues allá íbamos. Entonces yo decía, híjole, de veras, qué buen hijo soy. O sea, yo amo mucho a mi mamá. O sea, con todo lo que yo hago, yo amo mucho a mi mamá. Pero un día el Señor abrió mis ojos y me dijo, José Luis, tú no amas a tu mamá. Tú no amas a tu mamá. Y cuando el Señor abrió mis ojos, al fin reconocí que en mí no había amor. Yo pienso que es bien difícil que un religioso vea que no ama. Solamente el Señor puede abrir tus ojos y te des cuenta que no amas. Y que no amas a nadie. Es más, ni siquiera te amas a ti mismo. Ni siquiera te amas a ti mismo. Pero el religioso no se da cuenta de eso, eso es lo chistoso. O sea, el religioso piensa que ama.
Pero gracias a Dios, Él abre nuestros ojos y nos damos cuenta que no amamos a nadie. No amas ni a tu esposa, no amas ni a tus hijos, no amas a los hermanos de la iglesia, no amas a tu familia, no amas ni a tus padres amas, ni a tus padres amas. Y yo he dicho, pues si no amas a tus padres, pues ¿a quién vas a amar? ¿A quién vas a amar en la vida? Si ni siquiera amas a tus padres. Entonces eso hace la religión, te ciega y te hace pensar que amas. Pero pues el Señor sabía perfectamente que los escribas, que los religiosos pueden conocer el propósito de la ley, pero no aman a Dios. Pueden conocer el propósito de la ley, pero no aman al prójimo. El Señor sabe perfectamente que para el religioso es imposible amar al enemigo. El Señor sabe que para el religioso es imposible vivir en la justicia de Dios. Y como el Señor sabe que los escribas no interpretan espiritualmente quién es el prójimo, están desubicados, están perdidos de quién es el prójimo, entonces el Señor en su infinito amor relata la bella historia del buen samaritano. Entonces la historia del buen samaritano, ahora podemos conocer bien el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta historia del buen samaritano? Enseñar, número uno, quién es el prójimo y enseñar cómo se puede amar al prójimo, porque es la única manera de entrar al reino del Mesías. Y como es tan importante esto de entrar al reino del Mesías, bendito el nombre del Eterno, que Dios a través de Jesucristo, entonces relata la bella historia del buen samaritano. Es el contexto del buen samaritano. Vamos a leer el primer versículo para que el Señor nos revele esta hermosa historia. Si alguien quiere leer Lucas 10:30, por favor. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio lugar. Entonces el Señor empieza a relatar una historia y en sus historias cada palabra tiene gran relevancia. Todo lo que dice el Señor tiene gran importancia. El Señor no es como nosotros que decimos palabras al viento, palabras sin sentido, inclusive palabras que ni uno mismo entiende. No, el Señor, cada palabra que decía tenía gran sentido. Y Él habla de dos ciudades, la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Jericó. ¿Por qué menciona estas ciudades? Él puede mencionar las que sean, es una historia. Él puede poner las ciudades que sean. No, en el caso de Jesucristo no es así. Eso tiene que tener sentido. Eso tiene que tener un trasfondo espiritual. Entonces, las ciudades que Él elige para dar su mensaje es Jerusalén y es Jericó. ¿Por qué eligió estas dos ciudades? Porque la ciudad de Jerusalén significa, o el significado viene de dos palabras, una que en hebreo significa Yerú, que significa casa, y la otra que significa Shalom, que significa paz. Es decir, Jerusalén significa casa de paz. Entonces, por eso él mencionó la ciudad de Jerusalén, porque significa casa de paz. ¿Y por qué mencionó Jericó? Porque Jericó tipifica maldición. Jericó es la sombra de lo que se conoce como maldición. Esta ciudad quedó maldita. Entonces aquí podemos ver una ciudad que significa casa de paz y podemos ver un lugar que significa maldición. Pero también el Señor da otra palabra muy hermosa, dice descendió. Descendió de Jerusalén a Jericó. Pero ahí está la palabra secreta, descendió. En esta figura que gracias al Señor pude encontrar, ustedes pueden ver a Jerusalén en la parte de arriba y ustedes pueden ver acá abajo a Jericó. Entonces los que estaban en Jerusalén descendían, bajaban a Jericó. Y esto es muy interesante porque entonces esto tiene una connotación espiritual, tiene un mensaje espiritual. ¿Y qué es lo que el Espíritu del Señor nos revela? Pues nos revela que el hombre descendió de la paz para con Dios y cayó en maldición. Eso es lo que el Espíritu del Señor nos está revelando.
que esta historia habla de un hombre que descendió de estar en paz con Dios para ahora caer en maldición. Pero no solamente nos revela la condición en la que está este hombre, sino que también nos revela que este hombre también representa a Adán. Adán estaba en una condición de paz para con Dios, estaba reconciliado con Dios, estaba en amistad con Dios, pero Adán descendió y cayó Adán en maldición. Qué tremenda situación nos revela el Señor, de estar en paz con Dios para ahora caer en maldición. Y el Señor nos dice el por qué el hombre cayó en esa condición de maldición. Y nos lo dice en Lucas 10, versículo 30. Si alguien lo quiere leer en esta versión libre, por favor. Jesús respondió diciendo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por un ladrón, que lo desnudaron y lo golpearon, dejándolo casi muerto. Entonces, ¿cómo este hombre cayó de una situación, de una condición a otra condición? ¿Por qué cayó en ruina? ¿Por qué cayó en una situación tan triste? Y dice la palabra, porque cayó en manos de ladrones. Entonces, el hombre cayó en esa situación tan triste, tan terrible, porque cayó en manos de ladrones. Pero también ahora podemos ver que Adán cayó en esa situación tan miserable, porque cayó en las manos de ladrones. Entonces fueron los ladrones quienes lo llevaron a esta condición tan vil y tan miserable. Ahora viene la pregunta, ¿quién es este ladrón? ¿Qué tipifica el ladrón? Y lo podemos ver en Juan 10, versículo 10, y nos da la respuesta, ¿quién es este ladrón? Si alguien lo quiere leer, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí nos da respuesta, ¿quién es el ladrón? El ladrón es el diablo. Entonces fue el diablo quien llevó a la ruina al hombre y fue el diablo quien llevó a la ruina a Adán. Por eso Adán cayó en ruina, cayó en una situación tan miserable porque cayó en las manos del diablo. Ahora, ¿qué hizo el diablo? Pues el diablo llevó a Adán a la tentación. Adán fue tentado por parte de su esposa, por supuesto. El diablo utilizó a la esposa, utilizó a Eva para tentar a Adán. Y ante esa tentación, Adán cayó en pecado. Y no solamente cometió pecados, sino cometió pecados y comió del fruto prohibido. Entonces, Adán, al pecar, el diablo lo despojó de todas sus bendiciones. Porque Adán estaba muy bendecido en el paraíso. Él gozaba de una gran abundancia, gozaba de una gran riqueza, de una gran posición ahí en el paraíso. Pero el diablo lo despojó de todos sus bienes. Vean qué hermoso el Señor nos revela su palabra. Y dice la Biblia que Adán quedó desnudo. Adán murió espiritualmente y perdió la amistad con Dios. Y cayó en maldición. Entonces, esta es la condición que ahora está el hombre. Ahora está la condición que está Adán, despojado de toda bendición y está desnudo. Y está muerto, casi muerto, dice la Biblia. Entonces, el Espíritu del Señor nos hace ver qué significa desnudo en el aspecto espiritual. Y desnudo en el aspecto espiritual significa carecer de la vida de Dios. Estar desnudo significa no tener la vida de Dios. Y ahora nosotros podemos verlo mejor. Estar desnudo significa no tener la energía divina en nuestro ser. Si tú no tienes la vida de Dios, estás desnudo ante sus ojos. Por eso el Señor le dice a la iglesia Laodicea la condición en la que está, que es miserable, pobre, ciego y desnudo. Ha perdido la vida de Dios. Lo que el Señor ahora nos ha revelado, se pierde la vida de Dios. En la religión no es difícil aceptar esto, en la religión es difícil creer en esto, pero la palabra de Dios nos dice muy claro,
que tú puedes perder esa bendición y puedes perder la vida de Dios. Entonces una persona desnuda es la que carece de la vida de Dios. Inclusive Jesucristo, por amor a nosotros, se despojó de la vida de Dios, por amor a nosotros. Y en la cruz, el Señor Jesucristo estaba desnudo. Ahora, lo que el Señor nos revela, y gracias a Dios siempre nos revela en los temas, es que Adán y Eva, antes del pecado, ya estaban desnudos. Es algo que un día estaba leyendo y dije, caray, pues ellos vieron que estaban desnudos, pero ya estaban desnudos. Pero no se habían visto, pero ya desde antes estaban desnudos, antes del pecado. Vean Génesis 2:26, si alguien lo quiere leer, por favor. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces ellos estaban desnudos, antes del pecado. ¿Pero qué significa desnudos? Significa carecer de la vida de Dios. Es decir, Dios creó a Adán y a Eva, Dios creó a Adán y Dios creó a la mujer, Dios creó a Adán y Dios creó a la mujer a través de Cristo, pero aunque fueron creados por la mano del Señor, no tenían la vida del Señor. Sí, no tenían la vida del Señor, pero estaban sin pecado. Sí, no tenían la vida del Señor, pero no tenían pecado. Y además tenían la oportunidad de recibir la vida de Dios. Pero ahora están en pecado y ahora han perdido la oportunidad de recibir la vida de Dios por causa del pecado. Entonces eso significa pecado, significa desnudez, no tener la vida de Dios. Entonces, volviendo al tema, el Espíritu del Señor nos hace ver que este hombre representa a Adán, pero también nos hace ver que Adán representa a toda la humanidad. Entonces, este hombre representa a Adán y Adán representa a toda la humanidad. Entonces el Señor nos hace ver la condición de la humanidad. ¿Cómo está todo este mundo? Este mundo está bajo maldición. Todo este mundo está bajo maldición. Este mundo no está reconciliado con Dios. La humanidad está en pecado, la humanidad está muerta espiritualmente. La humanidad no tiene la vida de Dios. La humanidad no vive en la justicia de Dios. Por eso la humanidad no ama a Dios y no ama al prójimo. Y aquí podemos entender tantas preguntas que nos hacemos. Preguntas desde el gobierno. ¿Por qué los habitantes de cada gobierno viven en pobreza? Porque los líderes no aman a Dios. Porque los gobernantes carecen de la vida de Dios. Y si un gobernante carece de la vida de Dios, pues no va a amar a sus siervos, no va a amar a sus ciudadanos del reino. ¿Por qué no los ama? Porque no tienen la vida de Dios. Carecen de la vida de Dios. Ahora entendemos por qué hay familiares que no nos aprecian. ¿Por qué hay familiares que no nos aprecian? Porque carecen de la vida de Dios. ¿Por qué hay personas que no nos aprecian? Porque carecen de la vida de Dios. Inclusive nos llegamos a preguntar por qué nuestros padres no nos aman. Pues ahí está también la respuesta. Nuestros padres no nos aman porque carecen de la vida de Dios. ¿Cómo nos van a amar si no tienen la vida de Dios? Por eso en esta humanidad no hay amor. Porque la humanidad carece de la vida de Dios. La humanidad está desnuda delante del Señor. Entonces el Señor pues, nos revela la condición en la que está la humanidad, en la que está el hombre, en la que está el escriba, en la que está el pueblo judío. Entonces, bajo esta condición, pues el Señor nos relata la historia del buen samaritano. Y entramos entonces a Lucas 10:31. Si alguien quiere leer este versículo, por favor. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces el Señor, para esta bella historia, para este gran mensaje, nos da como ejemplo a un sacerdote. Y ahora el Señor nos hace ver las características de un sacerdote. Bueno, un sacerdote era de la tribu de Leví. Era de la descendencia de Aarón. Y esos hombres ofrecían constantemente a Dios oraciones por el pueblo. Ofrecían sacrificios, expiaciones en el nombre de todo el pueblo. Y por supuesto, estos eran los encargados del templo, los encargados del santuario. Un pasaje número 18:5 dice, ustedes son los encargados del servicio del santuario. Tenían esta bendición, tenían el privilegio de ser encargados del templo, de los servicios. Y estos hombres pues también tenían gran autoridad en muchos aspectos, en el aspecto político,
jurídico, religioso, por supuesto, en todo el pueblo judío. Inclusive hay pasajes como Deuteronomio 17:9 que dice, y vendrán a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. ¿Sí? Ellos tenían esa autoridad. En cada pueblo, en cada lugar, en cada ciudad, ellos tenían autoridad jurídica, política y religiosa. Esto gozaban los sacerdotes. Y por supuesto, debido a su posición, a su descendencia, a su herencia, a su responsabilidad, a su trabajo, a su servicio, a su posición, pues ellos deberían estar bien consagrados a Dios. Ellos no deberían vivir en pecado, ellos deberían vivir en el temor de Dios, ellos deberían vivir en la santidad delante de Dios, ellos deberían guardar la ley. Y eso significa que ellos deberían amar a Dios y deberían amar al prójimo y deberían amar al enemigo. Pero el Espíritu del Señor nos revela la condición de los sacerdotes. ¿Cuál era la condición de los sacerdotes? Descendieron. Ahí está el secreto otra vez. Descendieron. Ese sacerdote descendió. En el aspecto físico, él termina su ocupación, él ocupa su turno de sacerdote, y muchos sacerdotes vivían en Jericó porque estaba cerca. Inclusive en la figura que vimos hace poquito, estaba como a 25 kilómetros. Entonces, para ellos, pues no era tan lejos esa distancia. En un día podían llegar fácilmente, en menos de mediodía ya estaban en su ciudad, o mucho menos. No sé qué tan rápido caminaban ahorita, pero estaba cerca para ellos. Entonces el Señor da el secreto, da la clave. Dice, el sacerdote descendía. Eso significa que este hombre conocía la ley de Dios, pero dejaron la paz para con Dios. Dejaron Jerusalén y cayeron en maldición, que es Jericó. Ellos carecían de la vida de Dios. Ellos estaban desnudos espiritualmente. Ellos estaban muertos espiritualmente, estaban en pecado, estaban lejos de la justicia de Dios. Por lo tanto, los sacerdotes no amaban a Dios y no amaban al prójimo. Entonces el Señor nos revela el corazón del sacerdote. Por eso, cuando el sacerdote vio al hombre herido, golpeado, maltratado, despojado, casi muerto, ¿qué hizo? Pasó de largo y no ayudó al prójimo. ¿Por qué no ayudó al prójimo? Porque no tiene la vida de Dios. Porque carece del amor de Dios. Y así este hombre podía estar dedicado a las cosas de Dios, podía conocer la ley de Dios, podía estar en el servicio del templo, pero si están en pecado, si están muertos, si carecen de la vida de Dios, es imposible ayudar al prójimo. Imposible, no se puede. Y el Señor no solamente puso este gran ejemplo del sacerdote, sino también puso el ejemplo del levita. Vean Lucas 10:32. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Ahí está. Ahora podemos ver a un levita. ¿Cuáles eran las características de un levita? Pues era descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. Estos hombres estaban muy bendecidos, aunque no poseían tierra ni heredad, pero pues su herencia era servir a Dios. Y los que estamos en el ministerio, no hay mejor bendición que servir a Dios. Aunque no tenga ellos, no tuvieran herencia, no tuvieran territorio, no tuvieran tierras, pero qué mejor bendición que servir en la casa de Dios. Ellos tenían esta bendición. También los levitas eran jóvenes, los que ministraban en la casa de Dios, porque según la ley, ellos podían entrar a ministrar desde los 30 años hasta los 50 años. Esto es muy interesante. Lo encontramos en Números 4:30. Si alguien lo quiere leer, por favor. Desde la edad de 30 años arriba hasta de 50 años, los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de Dios. Entonces, qué bendición tenían los levitas. Desde los 30 años hasta los 50 podían servir en la casa de Dios. Esa era su vida, ese era su oficio, esa era su ocupación de los levitas. Y como estaban tan dedicados solamente a la obra del Señor, ellos eran sustentados por los diezmos y por las ofrendas del pueblo. Vean Números 18:25, por favor. ¿Alguien lo lee? Números 18:21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví toda
los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces tenían la bendición de ser sustentados por los diezmos del pueblo judío. Entonces a través de esta bendición pues podían trabajar libremente todo el tiempo, todo momento en la casa de Dios. Entonces los levitas tenían como función servir en el templo de Jerusalén, estaban en la adoración, en la alabanza, que a mí me imagino que debe haber sido hermoso porque era una cantidad de levitas cantando y tocando, ¿verdad? Los instrumentos, haber sido muy bonito todo eso, la alabanza a través de los levitas, también ayudando en los sacrificios, en las ofrendas que hacían con los sacerdotes, también ayudaban en todo lo que era el servicio del templo. Entonces ellos estaban muy dedicados a lo que era el ministerio del templo de Dios. Pero el Señor nos revela la misma condición del hombre y del sacerdote. Y quise escribirlo, bueno, el Señor me hace escribir estos versículos, Lucas 10:31, para que lo relacionemos, inclusive lo puse en amarillo, miren cómo dice que el sacerdote aconteció que descendió, el sacerdote descendió. Bueno, así como el sacerdote descendió, vean el 32, asimismo un levita. Entonces también el levita descendió. Y ahora pues ya sabemos qué significa descender. Significa que estas personas que conocían la ley de Dios, que tienen mucho conocimiento, mucha información de la ley de Dios, estos levitas dejaron la paz para con Dios, vivían bajo maldición, estaban en pecado, estaban desnudos, carecían de la vida de Dios. Esos hombres estaban muertos espiritualmente, no vivían en la justicia de Dios, y entonces no amaban a Dios y no amaban al prójimo. ¡Qué tremenda revelación! Y si el levita no ama a Dios y no ama al prójimo, pues ve a este hombre herido, golpeado, casi muerto, y dice, ahora entendemos por qué dice el Señor Jesucristo, y pasó de largo. Pues sí, pasó de largo porque carecía del amor de Dios. Y si una persona no ama a Dios, si una persona no tiene el amor de Dios, es imposible amar a Dios y amar al prójimo. Y esa es la condición del sacerdote y del levita. Pero también el Señor nos revela a nosotros que es la característica de un religioso el día de hoy. Hoy hay cantidad de religiones en este mundo, hoy hay cantidad de templos en este mundo, y todas estas personas y todos estos templos tienen mucha información de la Biblia. Inclusive en cada religión enseñan la Biblia. Esas personas sirven en sus templos. Y sí, no cometen adulterio, no roban, no matan, no tienen vicios, pero están en pecado, cometen pecados y están desnudos delante de Dios. Ellos carecen de la vida de Dios. Por eso, para el religioso es imposible amar al enemigo. No puede. El religioso no puede vivir en la justicia de Dios. El religioso no puede amar porque está desnudo y carece de la vida de Dios. Pero aquí el problema que el Señor nos hace ver es que el religioso cree que ama a Dios y que ama al prójimo. Pero el Señor dice, tú eres un mentiroso porque tú dices que amas a Dios, pero tú no amas al prójimo. Y toda persona que no ama al prójimo es un mentiroso. Vean este tremendo pasaje, 1 Juan 4:20, hermanos, y qué tremenda amonestación para el religioso y también para nosotros si estás en esta situación. Primera carta de Juan 4:20, si alguien lo lee, por favor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces es el problema que encontramos con el escriba y este problema que encontramos con la religión, que dicen que aman a Dios, pero aborrecen al enemigo. Si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece al prójimo, esa persona es un mentiroso. Y esas personas no entrarán en el reino de Dios. Acuérdate, dice su palabra, los injustos no heredarán el reino de Dios. Claro lo dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. Y acá en Apocalipsis, en el 21, ¿sabes? 21, probablemente el 21, dice, y estos no entrarán al reino del Mesías. Y empieza con los perros, por eso me acuerdo, dice, los perros no van a entrar al reino del Mesías, ¿verdad? ¿Quiénes son los perros? Pues aquellos que conocían la verdad y dejaron la verdad. Los perros no van a entrar. Y ahí sigue una lista de los que no van a entrar al reino del Mesías.
Pues los injustos no entran en el reino del Mesías. Entonces, podría decir alguien, entonces, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? Entonces, ¿cómo podemos entrar al reino del Mesías? Porque para nosotros es imposible amar a Dios y amar al prójimo. Es imposible. Y gracias a Dios porque nos pone personas malas a nuestro lado. Gracias a Dios que nos pone personas que nos hacen la vida de cuadritos. Qué bueno que Dios nos pone personas muy malas en nuestras vidas para darnos cuenta que no amamos al enemigo. Gracias a Dios por esas personas malas. Porque te das cuenta que no amas al enemigo. Y si tú te das cuenta que no amas al enemigo, pues ten por segurito, ten 100% seguro que no vas a entrar al reino del Mesías. No tienes ni una posibilidad de entrar al reino del Mesías. Por eso vuelvo a decir y vuelvo a subrayar. Si tú desprecias a una persona, no vas a entrar al reino del Mesías. Fíjate qué impresionante revelación. Porque el quebrantar una ley, quebrantas todas las leyes. Y la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, vemos la situación que es difícil entrar al reino del Mesías. Es totalmente difícil. Diríamos imposible. Pero gloria al Eterno, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, ¿cómo podemos amar al prójimo? Bueno, pues el Señor nos ha revelado que el sacerdote no pudo, que el levita no pudo, y eso que están apegados ahí, apegados a la ley, tienen el conocimiento de la ley, sirven en el templo, se la pasan en el templo, viven en el templo, y sin embargo no van a entrar al reino del Mesías. Entonces, ¿cómo podemos entrar? Entonces ahora el Señor nos da el tercer personaje, que es el samaritano. Vamos a este tercer personaje, Lucas 10:33, y si alguien lo tiene, le invito a que lo lea, por favor. Un samaritano iba de camino, uno de cerca de él, y viéndole preguntó misericordia. Ahora el Señor pone a otro personaje. Pudo haber puesto al que fuera, pero puso al samaritano. ¿Por qué? Porque era una raza que los judíos despreciaban. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Los judíos los consideraban como sus enemigos. Los judíos los odiaban, los rechazaban. Era tanto su desprecio que ni siquiera pasaban por la tierra de los samaritanos. Ellos preferían ir a rodear antes que pisar el terreno, las tierras de los samaritanos, porque se contaminaban. Entonces los judíos despreciaban a un samaritano, a la raza de los samaritanos. Y Jesucristo habló de él, de estos samaritanos, porque a Jesucristo también lo consideraban un samaritano. Los judíos odiaban a Jesús. Lo odiaban tanto, lo despreciaban tanto, que lo relacionaban con un samaritano. Le decían, tú eres samaritano. Vean este tremendo versículo, Juan 8:48. Si alguien lo lee, por favor. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces Jesucristo en esta historia habla de un samaritano. ¿Quién es este samaritano? El samaritano es Cristo Jesús. Entonces ahora el Señor nos va a revelar la obra del samaritano, nos va a revelar la obra de Cristo Jesús. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? Pues ahí la vemos en Lucas 10:34. Si alguien lo quiere leer, por favor, la obra de Cristo Jesús. Y acercándose los dos siervas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y curó de él. Aquí dice que Él vino a sanar a los heridos. Él vino a sanar a los muertos. Él vino a sanar a los desnudos. ¿Y cómo los vino a sanar? Bueno, algo que me pareció muy interesante es cómo lo dice la Reina Valera. La Reina Valera dice que Él primero puso aceite y luego puso el vino. Ahora que estaba viendo este tema y que pues yo estaba escribiéndolo, no me cuadraba primero el aceite y luego el vino. Podemos ver que el aceite tipifica el Espíritu Santo, pero ¿por qué después del Espíritu Santo es el vino? Y no, decía Señor, no lo cuadro, no veo tu enseñanza, no veo tu palabra, y me sentía muy incómodo de algo tan sencillo. Digo,
podemos no darle importancia, que primero es el aceite y luego el vino, según la Reina Valera, pero en la interpretación, en escribir el estudio, no cuadraba. Hasta que el Señor me lleva a ver otras traducciones, y cuando veo otras traducciones, puedo ver el error. ¿Cuál es el error? Que no es primero aceite y luego el vino, sino es primero el vino y luego el aceite. Entonces hay varias traducciones, no sé aquí cuántas tengo, son como unas 6. Biblia, Nueva Traducción Viviente, Versión Internacional 2022, Internacional 2017, Lenguaje Sencillo, Lenguaje Actual. Entonces hay varias traducciones, no es una, son varias que tienen el orden diferente. ¿Cuál es el orden? Vean Lucas 10:34, dice su palabra, se le acercó y le alivió las heridas, ¿con qué? Con vino y aceite de oliva. Ese es el orden. Entonces yo digo, gracias Señor, gracias Señor, porque hasta eso nos lleva a saber la verdad. Nosotros no tenemos el original. Fíjate qué hermoso es tener la unción. Nosotros no tenemos los originales que escribió Pablo, que escribió Pedro, que escribió Juan. No los tenemos. Pero tenemos algo muy hermoso, el Espíritu de Cristo Jesús. Y el Espíritu de Jesucristo te inquieta a través del Espíritu Santo y te dice, ese no es el orden, ese no es el orden, ese no es el orden. Te mueve tanto, te agita tanto, que dices, a ver, déjame ver otras traducciones. Y sorpresa, sí había otro orden. El orden es primero vino y luego aceite. La mañana estuvimos desayunando con el hermano Mario y yo le decía algo así en este sentido, de cómo primero, cómo tiene este error la Reina Valera, cómo tiene mal esta traducción y cuál es la traducción correcta. Y que gracias a Dios el Espíritu del Señor nos lo hace ver y dice, pues fíjese hermano que en mi pueblo así era. En mi pueblo, pues en aquellos tiempos, habla de cuando era niño, pues imagínate, es una buena cantidad de años, yo creo que pues por lo menos casi 70 años atrás, que vivía en Hidalgo. Dice, él veía que cuando había una persona que tenía una herida o se había lastimado, dice, primero le ponían, bueno, la Biblia dice vino, dice, pero ahí le ponían licor, que es vino fermentado. Entonces le ponían vino, ese vino alcoholizado, que tiene alcohol, y luego le ponían una torta de manteca, y a los 2 días veían la herida de la persona. Entonces, miren, exactamente eso es lo que dice la Biblia, que primero es vino y luego el aceite. Entonces me gustó mucho el testimonio de él, de lo que pasaba en su pueblo, porque él vivía en un ranchito, vivía en un pueblo, hace tantos años, y que esa era la forma de sanar a los heridos. Pues ahora que el Señor nos revela cuál es el orden, pues vamos a ver esto. Entonces ahora vemos el orden, y ahora vemos también las características del Señor Jesús, que representa al samaritano. Veamos a Jesucristo, las características de él, porque hay las características del sacerdote, inclusive vemos las características del hombre, inclusive la del escriba, la del hombre, la del sacerdote y la levita, y ahora el Señor nos da las características de Cristo. ¿Qué vemos en Cristo? Pues número 1, Él está en paz con Dios. El Señor no estaba desnudo, el Señor no estaba en pecado. El Señor Jesucristo tenía la vida de Dios. Bueno, tiene la vida de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo tiene la vida de Dios. Entonces Jesucristo, al tener la vida de Dios, Él puede amar a Dios y puede amar al enemigo. Gloria al Eterno. Por eso el Señor Jesucristo dejó los cielos para bajar a la tierra. Por eso el Señor Jesucristo se hizo hombre para ayudar a la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo no pasó de largo, porque tiene el amor de Dios. Y el Señor Jesucristo fue a donde estaba el herido. Que también aquí el Señor me llama mucho la atención. Ahora vamos a ir nosotros a donde está el herido. Todo ese tiempo, desde enero para acá, hemos invitado al herido. Hemos invitado al muerto. Lo hemos invitado a que venga a la iglesia. Ahora nosotros vamos a donde está el muerto. Ahora nosotros vamos a donde está el herido. Ahora el Señor nos lleva para allá. Y eso es lo que hace Jesucristo. Él va donde está el herido, Él va donde está el golpeado, el despojado, el casi muerto.
Y el Señor Jesucristo vino para sanar a la humanidad. Y la manera en que Él nos sana es que primero nos echa vino. Primero nos pone vino. Y el hermano Mario también me decía esa misma idea. El vino sirve para desinfectar. Que exactamente lo que yo había visto a través de enciclopedias. Que el vino sirve para limpiar las heridas abiertas de la suciedad. Que el vino sirve para desinfectar. Y también el vino sirve para prevenir infecciones. Entonces el vino quita todas esas impurezas que afectan al herido. Y el Espíritu nos hace ver que el vino representa la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Vean Mateo 26, versículo 27 y 28. Si alguien lo quiere leer, por favor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Este versículo nos dice claramente que el vino representa la sangre de Cristo. ¿Y cuál es la obra de la sangre de Cristo? Quitar todos nuestros pecados. Ahora podemos ver que la sangre del Cordero nos quita la infección. La sangre de Cristo nos quita los pecados. Inclusive la sangre de Cristo nos proviene de infecciones. La sangre de Cristo nos previene de los demás pecados que vamos a cometer en el futuro. Gloria al Eterno. Entonces, en la sangre de Cristo somos libres de la infección y de las posibles infecciones. La sangre de Cristo nos quita todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a su nombre. Es el mejor antiséptico. Es el mejor remedio para quitar la infección, para quitar los pecados, la sangre de Cristo. Y por eso qué bonito que lo compara con el vino y con el uso que le daban en su época y todavía en la época del hermano Mario. Qué interesante. Y después que agrega el vino, ahora agrega el aceite. Primero, ven qué bonito es el orden. Primero el vino y luego el aceite. ¿Qué tipifica el aceite? Bueno, hay un pasaje muy claro en 1 Samuel 16:13 y nos dice claramente lo que tipifica el aceite. Si alguien lo quiere leer, por favor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces aquí vemos cómo el profeta Samuel ungió a David, y al ungirlo de este aceite, este hombre recibió el Espíritu de Dios. Entonces el aceite tipifica el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Y quién recibe el Espíritu de Dios? Aquel que recibe el perdón de su pecado y el perdón de sus pecados. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, ahora el Señor nos pone aceite. Ahora el Señor nos pone el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida de Dios. Al fin, recibimos la vida de Dios. Y eso es maravilloso, porque en la religión sientes un vacío, sientes un hueco, sientes que algo te falta. Cuando estabas en el mundo decías, bueno, pues vivo en pecados, estoy en pecados, siento el vacío porque vivo lejos de Dios. Pero la gente vive en el templo, sirve en el templo, trabaja en el templo y sigue sintiendo un vacío en su corazón. Todo religioso siente un vacío en su corazón. Todo religioso lo siente. El único que puede llenar nuestro vacío es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo te hace sentir lleno, satisfecho, completo. Por eso el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces este hombre recibió la vida de Dios. Y cuando recibe la vida del Señor, lo lleva al mesón. Vean Lucas 10:34. Si alguien lo quiere leer, por favor. Desenfándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Entonces vean qué orden tan bonito. Primero el Señor te desinfecta, te quita tus pecados, el Señor te da el Espíritu Santo y luego te lleva al mesón. Qué interesante. La mañana, vuelvo a la plática, que estábamos en la mañana platicando, hablaba también de este asunto de que hay unas personas y más una pareja que quieren tener estudios bíblicos y me dice, pastor, ¿cómo ve usted esto?
sale a dar los estudios bíblicos. Digo, pues estaría muy bien, digo, y pues si quiere a lo mejor el viernes que tengamos ya tiempo libre, venimos a dar estudios aquí. Dice, pero me gustaría primero yo sondear el área, porque estos dos pueden traer a otros, porque traen problemas. ¿Se acuerdan el problema que les dije? Pues traen este problema, pero los que me visitan son estos. Dice, yo digo, bueno, pues primero Dios, le digo, vamos a preparar estudios sobre este tema y ya se los doy, usted se los comparte. Y si hay la manera, pues ya voy yo y le damos estudios bíblicos, ya les damos temas exactamente del arrepentimiento, de la fe y todos esos estudios que el Señor nos ha regalado. Y cuando ellos crean, le dije, que el Señor los traiga al mesón, que el Señor los traiga a la iglesia. Y exactamente aquí, no lo había pensado, la verdad, hasta ahorita que lo estoy viendo, por eso les comparto, y así le dije al hermano, Señor nos dé la bendición de darles estudios, que reciban el perdón de su pecado y pecados, que reciban el Espíritu Santo, y luego los traemos al mesón. Interesante. ¿Qué? Interesante. Y muy interesante porque pues es un lugar de preguntas, es un lugar de comentarios. O sea, ahí podemos hablar con tranquilidad de la palabra y no en una iglesia que a veces hasta te encierras. Yo siento que te encierras uno hablando y todos escuchando. A mí eso no me gusta mucho, ya les he dicho. No me gusta mucho, uno habla y todos nomás escuchan, oyen y se van. Y ahí hay la oportunidad de cuestionar, de preguntar, de sacar tus dudas. Venimos con tantas malas enseñanzas. Venimos todos adoctrinados. Y el Señor a través de su palabra nos desinfecta de la mala doctrina, de la mala enseñanza. Y ahí tenemos el lugar para hablar, para platicar tranquilamente. Ya no como un estudio. Ahora yo digo, Señor, dame otra oportunidad de dar estudios. Señor, pone en mí una manera diferente de dar estudios. Señor, que quiero llegar de esta manera ahora. Tú pones en mí llegar de esta manera. Y Dios nos da la oportunidad, pues compartir estudios ahora, que el Señor haga la obra. Y cuando ellos crean y reciban el Espíritu Santo, qué interesante llevarlos al mesón. Pero ya el Espíritu les va a ayudar a entender, a comprender. Pues todo lo que es formato de iglesia, bueno, de una iglesia inmadura realmente. Hasta que Dios nos lleve a todos a la madurez. Pero ya después que lo dejan en el mesón, le dice al mesonero, le dice al encargado, mira, yo me voy y voy a regresar en 2 días. Pero en esos 2 días que yo no estoy, te voy a pagar 2 denarios. Y si cuando yo regrese te debo algo, pues te los pago. ¿Por qué el Señor Jesucristo habló de que se va 2 días, que se va y regresa en 2 días? ¿Por qué habló de 2 denarios? Que significa el salario de un día. Porque esto significa que el Señor va a regresar en 2 días. Y estos 2 días para el Señor son 2000 años. Y si el Señor Jesucristo ascendió en el año 33 después de Cristo, y Él dijo que vendría después de 2000 años, amados hermanos, yo quiero decirte que el 2033 está muy cerca. Y esto quiere decir que Cristo está muy cerca. Y el Señor nos acaba de confirmar ahora en mayo, nos da una gran revelación y nos hizo ver que Jacob tenía 77 años cuando llegó a Labán y que él se casó a los 84 años con Lea y que Lea representa a la iglesia. Entonces el Señor nos hizo ver que a los 84 años Jacob se casó con Lea, se unió con Lea. Y el Señor nos hace ver que el pueblo de Israel nació en el año 1948 y que Jacob se va a casar a los 84 años. Y amados hermanos, esto es muy emocionante porque ese año cae en el año 2032. En el 2032 el Señor nos hace ver que Cristo viene por su iglesia. Y el Señor es hermoso porque luego nos revela que el 33 es el último año del jubileo, es el último año de los 120 jubileos.
Dice, y el hombre vivirá ahora 120. El hombre vivirá 120 jubileos. Y qué hermoso. En el año 33, no, eso es hermoso. En el año 33 se cumplen los 120 jubileos. Y se acaba. ¿Y ahora que se acaba qué? El Señor nos reveló que cuando se construyó el arca de Noé y se cerró la puerta, pasó algo increíble. ¿Qué pasó? Pasaron 7 días. Y al término de los 7 días, el mundo fue destruido por agua. Cuando se cierra la puerta, van a pasar 7 días. Van a pasar 7 años después que Jacob se una a la iglesia. Se va a cerrar la puerta y van a quedar 7 años. Y cuando se terminen esos 7 años, la tierra no va a ser destruida por agua. La tierra va a ser destruida por fuego. Y amados hermanos, esto está muy cerca. Entonces, cuando Jesucristo relata esta bella historia, le dice al intérprete de la ley, le dice al experto de la ley, al doctor de la ley, al escriba, le dice, de estos 3 personajes, el sacerdote, el levita y el samaritano, te pregunto, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el que ayudó al prójimo? ¿Quién fue? Y aquel hombre escriba le dice a Jesucristo, el que fue movido a misericordia fue el samaritano. Y el Señor nos revela que el único que puede ayudar al prójimo es el samaritano. El único que puede ayudar al prójimo es Cristo Jesús. La única manera para cumplir la ley, la única manera para amar a Dios y amar al prójimo, la única manera para amar al enemigo es tener la vida de Dios a través de Cristo Jesús. Y si tú tienes la vida de Cristo Jesús, ahora sí puedes amar al enemigo. Y si tú te das cuenta que ese milagro pasa en tu vida, si tú te das cuenta que está sucediendo ese milagro, que al fin dejaste el odio, dejaste el rencor, dejaste la amargura, dejaste el deseo de venganza hacia tu prójimo y que ahora sientes aprecio, ya no sientes rechazo, ahora oras por él. Ahora pides por su salvación, ahora tienes compasión de él, ahora tienes misericordia de él. Cuando tú veas que ahora amas al enemigo, ten por seguro que vas a entrar al reino del Mesías. Ten por seguro que ya estás en la justicia de Dios. Y si nosotros ya estamos en ese nivel, el Señor nos llama vencedores y el Señor te va a permitir que tú gobiernes con Cristo Jesús. ¿Qué nos da el Señor como evidencia para yo tener la seguridad que voy a entrar al reino del Mesías? 1, que estés en la justicia de Dios. 1, ese es un nivel, estar en la justicia de Dios. Cuando dice en esa historia del samaritano, lo subió a su cabalgadura, realmente significa estar en Cristo. Si estamos en Cristo, somos justos. Y si eres justo, ten la seguridad que vas a entrar en el reino de Dios. Por su justicia. No por tu justicia, por su justicia. Pero si el Señor nos lleva a disfrutar a Jesucristo como mi Señor y recibir su vida y expresar su vida, ahora tú no solamente vas a entrar al reino del Mesías, sino ahora vas a gobernar con el Mesías, porque vas a expresar el amor de Dios. Una cosa es entrar al reino y otra cosa es gobernar con Cristo Jesús. Amado hermano, si nosotros estamos en la justicia de Dios y si nosotros amamos a Dios, y amamos al enemigo, el Señor te va a bendecir. Serás bendecido gobernando con Cristo Jesús. Esa es la evidencia para entrar al reino del Mesías. Amado hermano, amada hermana, Dios te siga bendiciendo ricamente.